Hola, hola Visulovers, hoy traigo para ti un diseño lleno de brillo, glamour, sutileza, donde el protagonista va a ser los cristales y también vamos a tener como base para este diseño el hilo con un tejido que vas a amar, te va a encantar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Para este diseño voy a utilizar hilos de 0.8 milímetros, voy a iniciar tomando dos hebras de 45 centímetros cada una. Puedes usar hilo chino, coreano, taiwanés, el de tu preferencia. Doblo por la mitad las dos hebras de hilo. Voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba la voy a adelgazar. Repito lo mismo con todas las puntas. Con las tijeras corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Me quedo en este extremo donde voy a pasar una mostacilla número 6. Yo elegí en color dorado y aquí donde se unen estos dos hilos vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo muy bien y aquí cortamos los hilos que nos sobran, quemamos con el encendedor y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo. Vamos a tomar el metro y dejando una medida más o menos de 7 u 8 centímetros, tú eliges la que se ajuste al largo total para tu pulsera. Vamos a realizar otro nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien, respetando la medida que acabamos de tomar. Y esto lo fijamos a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho, según donde tú vayas a realizar el tejido. Para iniciar el diseño voy a tomar un balín, estos son de 6 milímetros, en todo el diseño voy a utilizar dos, pero me voy a quedar primero con este. Voy aquí a tomar el hilo que sale hacia mi izquierda, a través de este paso el balín, ubicándolo más o menos a esta distancia, bordeo con el hilo mi dedo, tomo el hilo de la derecha y lo voy a pasar en sentido contrario. Esto lo hago para hacer el cruce de los hilos de arriba hacia abajo, que sería el sentido contrario, y aquí vamos a jalar cada una de las hebras de los hilos hasta unir este primer balín al nudo sencillo que había realizado previamente y me debe de quedar así. Vamos a utilizar cristales de 4 milímetros, en total voy a utilizar 36 para todo el diseño completo. Tomo cada una de las hebras de los hilos y voy a comenzar a pasar los cristales. En total voy a utilizar 18 cristales en cada una de las hebras de hilo. Puede aumentar o disminuir la cantidad dependiendo del largo total que tú quieras para tu pulsera. Más adelante te voy a mostrar el largo total en el que yo dejé la pulsera para que te hagas una idea mejor. Para realizar este diseño, una vez y hayas pasado ya los cristales en ambas hebras de hilo, vamos a fijar los hilos a nuestra mesa de trabajo, dejando una distancia que puede ser entre 8 milímetros a 1 centímetro más o menos. Vamos a tomar otra hebra de hilo de 110 centímetros y vamos a doblar la punta más o menos dejando unos 4 o 5 centímetros, tú eliges lo que más te guste y me debe quedar de esta forma con la parte más corta hacia arriba. Vamos a pasarlo por debajo del hilo que tengo fijo hacia mi lado derecho, ubicándolo de esta manera. Aquí voy a sacarlo un poco y por esa argollita que se forma el mismo hilo voy a pasar las otras hebras, la más corta que siempre la voy a ubicar hacia arriba y la más larga. Como puedes ver, la dirección del hilo va a quedar hacia el lado izquierdo. De esta manera voy a comenzar a jalar. Podemos acortar un poco más la hebra de hilo que ya nos quedó más corta. Si la queremos más corta, podemos acortarla un poco más. Vamos a ajustar este primer nudo, es un nudo alondra, y vamos a jalar para que quede bien ajustado y pegado al primer balín que habíamos pasado. Por comodidad voy a fijar la hebra de hilo más corta a la cinta de enmascarar y voy a comenzar a trabajar con la hebra de hilo más larga. Como el primer nudo está ubicado en el lado derecho, vamos a empezar a trabajar sobre la hebra de hilo de la izquierda, que es esta. ¿Qué voy a hacer? Mira, voy a tomar este hilo y lo voy a pasar por encima de la hebra de hilo del lado izquierdo. Aquí estaría formando una especie como de P. Me devuelvo con la punta de este hilo y lo voy a pasar por debajo y lo voy a sacar por aquí encima. Vamos a comenzar aquí a jalar
y aquí poco a poco vamos a ir ajustándolo. Este nudo me va a quedar sobre el hilo del lado izquierdo. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar el hilo por debajo nuevamente del hilo izquierdo que tengo fijo a la izquierda y voy a formar nuevamente aquí una P. Me voy a devolver con la punta de este mismo hilo para pasarlo por encima de este mismo hilo de la izquierda, pero por debajo de la orejita que se forma. Mira, aquí lo puedes apreciar mucho mejor. Mira. Vamos a comenzar aquí a jalar hasta que se ajuste completamente y ya me quedó este nudo en el hilo de la izquierda. Y ahora vamos a trabajar ya, pero sobre el hilo del lado derecho. Vamos entonces a tomar nuevamente la hebra de hilo y aquí voy a empezar a formar una Q pasándolo por encima del hilo de la derecha. Mira, de esta manera. Me voy a devolver con este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo del hilo derecho, pero lo saco por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo. Perfecto. Voy a tomar la misma hebra de hilo y me voy a venir con ella pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo derecho, formando nuevamente la Q y me voy a regresar con este mismo hilo pasándolo por encima del hilo de la derecha, pero aquí lo voy a pasar por debajo de la orejita que se forma. Listo. Vamos a comenzar aquí a jalar nuevamente y se va a formar otro nudo alondra, pero sobre el hilo de la derecha. Y ahora cambiamos nuevamente de lado y vamos a trabajar ya, pero sobre el hilo del lado izquierdo para crear el nudo. Tomo la hebra de hilo y la voy a ubicar por encima del hilo de la izquierda formando esta P. Me devuelvo con este mismo hilo y lo paso por debajo del hilo izquierdo, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar nuevamente, lo voy ubicando, conservando y respetando la distancia y me devuelvo con este mismo hilo, pero pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo de la izquierda y me devuelvo nuevamente con este hilo, pasándolo por encima del hilo izquierdo, pero por debajo de la orejita. Comienzo a jalar para terminar de ajustar nuevamente este nudo alondra. Perfecto, mira, ya me quedó formado. Vamos a repetir lo mismo con el hilo de la derecha. Entonces aquí formamos la Q, lo paso por debajo, por encima, jalo, ajusto y ahora me regreso, pero en esta ocasión pasándolo por debajo nuevamente para formar la Q y me regreso con este mismo hilo pasándolo por encima, por debajo de la orejita que se forma y jalo para que se ajuste muy bien este nudo. Y listo, mira, ya quedó formado otro nudo alondra. Nuevamente vamos a realizar el nudo en el hilo de la izquierda. Entonces lo paso aquí por encima formando la P, me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo, sacándolo por encima de la orejita y comienzo a jalar para ajustarlo. Aquí nuevamente con este hilo me voy a regresar, en esa ocasión pasándolo por debajo del hilo que tengo a la izquierda y con este mismo hilo me voy a regresar, pero en esta ocasión pasándolo por encima, por debajo de la orejita, comienzo a jalar hasta ajustarlo nuevamente completamente. Aquí ya me quedaron formados 3 nudos alondra a cada uno de los lados. Aquí tengo 3, a este lado tengo 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a incorporar lo que son los cristales. Entonces vamos a iniciar pasando primero el cristal del lado derecho. Recuerda que este es el lado que sigue para realizar el nudo. Tomo el hilo anudador y lo paso por encima del hilo que tengo fijo o hilo guía de la derecha, formando la Q. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo, lo saco por encima y comienzo a jalar para ajustar. Ahora, ¿qué sigue? Voy a tomar este mismo hilo anudador y me voy a regresar con él, en esta ocasión pasándolo por debajo del hilo guía o hilo que tengo fijo hacia mi derecha, formando nuevamente la Q. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo
de la orejita que se forma y comienzo a jalar nuevamente. Y listo. ¿Qué sigue ahora? Vamos a incorporar ya el cristal que está hacia el lado izquierdo. Aquí voy a unir ya este cristal. Vamos entonces a tomar el hilo anudador para formar una P pasándolo por encima del hilo guía de la izquierda. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo de la izquierda, lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar para ajustarlo. Ahora tomo este mismo hilo anudador y me voy a regresar con él pasándolo por debajo del hilo guía de la izquierda. Recuerda que solo el de la izquierda. Y aquí me voy a regresar nuevamente con este mismo hilo pasándolo por encima y sacándolo por debajo de la orejita que se forma. Y aquí lo voy a terminar de ajustar. Incorporamos nuevamente un cristal de la derecha y vamos a continuar repitiendo el mismo patrón de este tejido que ya te he venido explicando. Aquí lo importante a tener en cuenta es, primero, recuerda que cuando comenzamos todo el diseño, siempre tenemos que conservar una distancia entre el hilo guía que está ubicado a la derecha y el que está ubicado o fijo a mi izquierda. Es importante para que el diseño tome la forma que queremos. Lo segundo que debes de tener a consideración es que aquí vas a ir intercalando los nudos en cada uno de los hilos. Vamos a hacer primero uno hacia el lado derecho, luego vamos a hacer de la izquierda y vamos a ir intercalándolos. Tercero, lo anterior aplica también para las cuentas, en este caso los cristales. Vamos a ir intercalando conforme vamos avanzando con el tejido o los nudos que vamos a realizar. El nudo que estamos realizando en esta pulsera es el nudo alondra. Vamos a continuar entonces aquí repitiendo el mismo patrón, la misma secuencia hasta completar toda la parte que va tejida con la cantidad de cristales que estamos utilizando para realizar este diseño. Anteriormente yo te dije, son 18 cristales que tengo en el hilo de la derecha y 18 que tengo ubicados en el hilo de la izquierda. Es un diseño que queda precioso. Vas a poder hacer la combinación de colores que más te guste entre el hilo y también los cristales que vayas a utilizar. Espero que de verdad te animes y que hagas este diseño. Aquí yo poco a poco voy avanzando, como puedes ir notándolo, y de esta manera vamos completando ya el último cristal. Como me quedo ubicado hacia el lado izquierdo, voy a continuar con el siguiente nudo, pero sin aquí ya los cristales. Este va a ir hacia el lado derecho. Va a ser un nudo alondra normal como el que hemos venido realizando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La idea es que me queden 3 nudos alondra ubicados hacia la derecha y 3 más ubicados hacia la izquierda. Es lo mismo que hicimos al inicio cuando iniciamos el diseño. Y la idea es respetar la distancia entre los dos hilos guías o hilos centrales. Cuando hayamos terminado todos los nudos, vamos a tomar el hilo anudador y lo vamos a ubicar por detrás de todo el diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, lo voy a pasar aquí por debajo del hilo guía que tengo a mi derecha y listo. Eso me va a dar un mejor acabado, ya vas a ver más adelante. Tomo nuevamente el otro balín y vamos a cruzar nuevamente aquí los hilos. Recuerda que eso es lo mismo que hicimos cuando iniciamos este diseño. Aquí es simplemente cruzar de la misma forma como ya te he venido explicando y listo. Muy bien. Ahora vamos entonces a realizar aquí un nudo sencillo que nos debe quedar lo más pegado posible a este balín que acabamos de cruzar. Lo vamos a ajustar muy bien, llevándolo hacia el lado donde está el balín, jalando cada hilo para que quede bien ajustado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los hilos anudadores que nos van quedando. Entonces vamos a iniciar por este hilo. Mira, entonces lo vamos a cortar aquí dejando más o menos 2 milímetros. Quemamos con el encendedor y hacemos presión para que se nos quede pegado en el mismo nudo que hemos venido haciendo. Y para este hilo que es mucho más corto, vamos primero a adelgazar la punta de este hilo. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para pasarlo y ubicarlo que quede hacia la parte de atrás del diseño, y esto va a ayudar que al momento de cortar, quemar y pegar, pues no se quede viendo en la parte que va a ir hacia adelante, hacia el frente de la pulsera, dándole un mejor acabado y más estético. Aquí ya cortamos, quemamos, pegamos y listo.
Por eso es que te dije que pasáramos la otra hebra de hilo hacia la parte de atrás. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, respetando la misma medida y listo, nos debe de quedar así. Más o menos el largo total de mi pulsera me quedó de 12.5 centímetros. Si tú la quieres más larga, pues simplemente es seguir agregando más cristales y listo. Vamos a cerrar la pulsera. Tú puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas, la ubico sobre los hilos de la pulsera y comienzo a realizar este nudo para cerrarla. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde te enseño en un tutorial paso a paso esta técnica, así como dos formas más en que la puedes también realizar. También puedes usar la técnica del nudo plano para el cierre de la pulsera. Tú eliges, es con la que mejor te sientas y más te guste para este tipo de accesorios. Vamos aquí ya finalizando, cortando los hilos que sobran, quemando y pegando para que ya la pulsera nos quede lista. Y como puedes ver, ya aquí tenemos terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño perfecto para ti, para regalar, mejor aún, para vender y generar ingresos que nunca caen nada mal. Quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales y por supuesto a mi canal de Telegram para que no te pierdas de la información que te voy a estar compartiendo tan valiosa por allí. Como siempre es un gusto poder traerte estas ideas creativas. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos tutoriales. Gracias por ver, nos vemos más adelante. Chao, chao.